En el escenario uno, en la pregunta número uno, se nos presenta el escenario de un patinador que parte del reposo en un recorrido que incluye un movimiento circular. Un movimiento circular. En el inciso A se nos pide que expliquemos los cambios de energía que se presentan en todo el recorrido. En este caso hay dos tipos de energía que se encuentran, la energía potencial y la energía cinética. Primero vamos a describir cómo va la velocidad en todo este recorrido. Desde que parte desde el reposo, la velocidad va a ir incrementando hasta llegar al punto más bajo y mientras vaya subiendo, esta va a reducir su velocidad un poco y cuando vaya desde el punto más alto del círculo hasta abajo va a incrementar un poco la velocidad y se va a mantener constante en el plano horizontal. Ya que describimos este comportamiento de la velocidad, vamos a hablar sobre las energías. En el punto en donde sale, tiene una energía potencial nada más, ya que no existe una velocidad. A medida de que vaya bajando la rampa e iniciando el movimiento circular, cuando llegue al punto más bajo del círculo, va a tener una energía cinética, pero no va a tener potencial, ya que no existe una altura. A medida de que vaya subiendo el círculo, la energía cinética va a disminuir un poco y la energía potencial va a incrementar, ya que empieza a haber una altura. Y cuando vaya en el punto más alto cuando vaya en el punto más alto y empieza a bajar la trayectoria, la energía potencial va a disminuir hasta cero, ya que no va a existir una altura, y la energía cinética va a incrementar y se va a mantener constante en el plano horizontal. En el inciso B se nos pregunta si el patinador parte del reposo de 4 metros de altura, ¿alcanza a dar la vuelta en la sección circular? Sí la alcanza a dar, ya que no existe una fricción. Y como no existe una fricción, al igualar energías en el punto de la rampa en la izquierda hasta el punto más alto del círculo, podemos observar que sí alcanza a dar la vuelta, debido a que no hay fricción y esta es la altura mínima para poder dar la vuelta, desde 4 metros un poquito más arriba, no, más bien desde 4 metros hasta arriba. En la pregunta número 2 se nos presenta el escenario de dos esferas que chocan de frente de manera completamente inelástica, con las velocidades y masas que muestran en la figura. En el inciso A se nos pregunta la explicación y la argumentación de los principios de conservación que se presentan en este choque. En este caso, la ley de la conservación de la energía dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sin embargo, en este caso, lo que no se va a conservar es la energía cinética, ya que es el tipo de choque completamente inelástico o el choque plástico. En este caso, va a existir un porcentaje de la energía que se va a perder. En el inciso B, describe cómo se mueven las esferas. En este caso, al nosotros utilizar la fórmula de la cantidad de movimiento, podemos observar que las dos dan un valor de 2. Entonces la velocidad la velocidad final que tendría después del choque no tendrían porque se quedarían pegadas. Se quedan pegadas Primero la velocidad final debe ser la misma porque es un choque plástico. Y se quedarían pegadas debido al tipo de choque. En la pregunta número 3 se nos presenta el escenario de una tubería por donde fluye agua. En el inciso A se nos pide que expliquemos y argumentemos de qué manera cambia la presión en la tubería y a qué se debe. Si podemos observar en el lado izquierdo, donde el diámetro es mucho más grande que el derecho, ahí podemos ver que la presión es mayor a la presión que va a existir en el lado derecho. Y esto es por el área que se encuentra en un lugar donde la presión, más bien, en donde el área sea más pequeña, la velocidad incrementará y si la velocidad incrementa, la presión va a disminuir. Entonces, en el lado izquierdo podemos ver que la presión tiene un valor y la velocidad también. Entonces, mientras siga fluyendo y vaya hacia la derecha, la velocidad va a incrementar y la presión tiene que disminuir, porque esta presión y esta velocidad son indirectamente proporcionales, dependiendo en la cantidad de área. Si existe un área grande, la presión tendría un valor y la velocidad también, y cuando vayan en una sección más pequeña, la presión disminuiría y la velocidad incrementaría. En el inciso B, si el diámetro de la tubería se reduce a la mitad, ¿en qué proporción cambia la velocidad del agua y a qué se debe? Si utilizamos la fórmula del área de la continuidad, que es, no, perdón, cuando igualamos caudales, que es área uno por velocidad uno es igual a área 2 por velocidad 2, podemos observar que si reducimos el diámetro a la mitad, esto haría que la velocidad incremente 4 veces. Y es lo que venimos diciendo en el,
es lo que venimos diciendo desde el inciso A. En la parte pequeña de la tubería, la velocidad va a incrementar y en este caso incrementa 4 veces debido a que como el área es área por, digo, área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Tú al tener un valor y luego reducirlo a la mitad, al despejarlo, podemos observar que hay una diferencia de 4. Entonces, bueno, 4 veces su valor. Entonces, podemos concluir que si el diámetro de la tubería se reduce a la mitad, la velocidad se incrementaría 4 veces. Y esto es debido al área que existe en la parte pequeña.